La relación entre Dios y Jesús es uno de los temas más profundos dentro del cristianismo y también uno de los más reflexionados a lo largo de la historia. Para entender sus diferencias e igualdades, hay que mirar tanto la teología cristiana como el mensaje espiritual que transmiten los evangelios. No se trata solo de comparar dos figuras, sino de comprender cómo el cristianismo entiende a Dios manifestándose en la historia humana a través de Jesús. En el cristianismo, Dios es entendido como el creador de todo lo que existe. Es eterno, no tiene principio ni fin, no depende de nada ni de nadie. Es considerado omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todas partes. Dios es visto como el origen de la vida, del universo, del tiempo y de la existencia misma. No es un ser físico ni limitado por el espacio o el tiempo. Jesús, en cambio, es presentado en los evangelios como una persona histórica que vivió en la tierra hace más de 2000 años. Nació, creció, sintió emociones, tuvo amigos, sufrió, enseñó y murió. En ese sentido, Jesús comparte la experiencia humana. Caminó, habló, comió, lloró y vivió como un ser humano real dentro de una cultura y un momento histórico concreto. Aquí aparece una diferencia clara. Dios es espíritu y eterno, mientras que Jesús tuvo una vida humana concreta en la historia. Sin embargo, el cristianismo tradicional enseña que Jesús no es solo un hombre, sino también la manifestación de Dios en forma humana. Esta idea se conoce como la encarnación. Según esta creencia, Dios decide acercarse al ser humano de la manera más directa posible, viviendo como uno de ellos. En cuanto a las igualdades, el cristianismo enseña que Dios y Jesús comparten la misma naturaleza divina. Esto se expresa en la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino una única esencia divina expresada en tres formas de relación y acción. Jesús, según esta visión, comparte atributos divinos: amor absoluto, autoridad espiritual, capacidad de perdonar pecados, poder sobre la vida y la muerte en los relatos evangélicos, y una relación directa e íntima con Dios Padre. En los evangelios, Jesús habla de Dios como Padre, mostrando cercanía, confianza y unidad. Otra igualdad importante es el mensaje central. Tanto Dios en la tradición bíblica como Jesús en su predicación ponen el amor como base de todo. Amor a Dios, amor al prójimo, misericordia, perdón, justicia y compasión. Jesús no predica un Dios diferente, sino que hace visible ese amor en acciones concretas: curar, perdonar, acompañar, defender a los marginados. Pero también existen diferencias en el modo en que se manifiestan. Dios es trascendente, es decir, está más allá de lo visible. Jesús es cercano, visible, tangible. Podía ser escuchado y visto directamente. Muchas personas entienden a Jesús como la forma en que Dios se hace comprensible para el ser humano. Otra diferencia está en la experiencia del sufrimiento. En la fe cristiana, Jesús sufre físicamente y emocionalmente. Siente miedo, dolor y abandono en la cruz. Dios, en su naturaleza eterna, no sufre de la misma forma humana. Sin embargo, teológicamente se interpreta que en Jesús, Dios comparte el sufrimiento humano. También hay diferencias en el lenguaje que usan los creyentes al dirigirse a cada uno. A Dios se le suele rezar como Padre Creador y origen de todo. A Jesús se le habla como Maestro, Salvador, guía espiritual y mediador entre Dios y la humanidad. En la práctica espiritual, muchos cristianos ven a Jesús como el camino para comprender a Dios. Jesús muestra cómo amar, cómo perdonar, cómo vivir la fe en lo cotidiano. Dios representa la fuente última de ese amor y de esa vida. En resumen profundo, la diferencia principal es de manifestación. Dios es la realidad divina eterna. Jesús es Dios acercándose al ser humano en forma humana según la fe cristiana. La igualdad principal es la esencia divina compartida según la teología cristiana tradicional. Este tema ha sido interpretado de formas distintas según culturas, épocas y denominaciones cristianas, pero el núcleo suele mantenerse. Dios es el origen y la plenitud. Jesús es la revelación cercana de ese Dios en la historia humana.